Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro primer programa de julio, aquí en Política con Carreño. Y el programa de hoy lo vamos a dedicar a Revolución Democrática. Vamos a conversar sobre algunos aspectos que tal vez sean desconocidos para ustedes. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero que son aspectos interesantes, anecdóticos, y que un poco reflejan lo que es hoy Revolución Democrática. Un partido de verdad bastante complicado en estos momentos, con una pérdida absoluta de credibilidad, con políticos a todas luces comprometidos en, en esta maquinaria, ¿no?, de corrupción, mecanismo le llaman otros de corrupción, que ha sorprendido a todos, porque al final este grupo llegó al poder como los salvadores de la moral de la política chilena, ¿no? Es decir, se irguieron como los representantes de una moral distinta, superior a todo lo visto. Y claro, el golpe, la caída fue brutal. Entonces vamos a ir a aquellos momentos originarios, a aquellos momentos primarios de cómo surge este grupo, ¿no? Que hoy es Revolución Democrática. Revolución Democrática, ¿no? Bueno, ustedes saben que el año 2012, y Jackson, el fundador del partido, ¿no?, se fue a vivir con un grupo de amigos de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica a, a una casa en la calle Joel Rodríguez. Y entre estos estudiantes, claro, estaba Miguel Crispi, que hoy es jefe del segundo piso en La Moneda, ¿no? Ahí estaba Miguel Crispi y otros, en ese entonces muchachos, hoy ya no tan muchachos, ¿no? Ya están bastante viejitos, cuarentones, ya son hombres ya. Y bueno, se fueron a vivir acá a esta casa de la calle Joel Rodríguez, en la comuna de Providencia. Y esta casa, fíjense ustedes, este lugar fue bautizado con el nombre de Jurel, por el nombre Joel. No tiene mucha relación, pero bueno, algo hay, ¿no? Entonces pasó a llamarse Jurel, de acuerdo con la información de Giorgio Jackson, a las últimas noticias de la época, ¿no? Claro. Bueno, y ahí él cuenta que bromeaban, qué sé yo, que eran ellos los jureles. Porque al final de cuentas los jureles son peces bastante relacionados, no necesariamente con la, con la clase alta, ¿no?, sino que son peces más asociados con la gente común. Pero bueno,
no recuerda siempre, dice él, de dónde partimos. Yo no sé a qué se refiere, porque el origen de todos ellos es bastante de clase media para arriba, ¿no? Bastante acomodado. Es decir, nosotros sabemos que esta generación, muchos de estos que están ahí en el poder, jamás trabajaron, no tienen experiencia de ninguna cosa, ni de empleado, ni de jefe, ni de hacer absolutamente nada, porque salieron de la universidad, eran líderes, todos ellos dirigentes estudiantiles. Entonces hicieron su práctica política en la calle y de ahí se fueron al Parlamento. Por lo tanto, no tienen idea de lo que es un trabajo, en serio. Así que bueno, nos recuerda siempre de dónde partimos, dice Jackson, pero no sé en qué medida. Bueno, luego ellos abandonan esta residencia, esta casa, el año 2015. Se vivieron ahí 3 años, ¿no? Entonces querían ellos recordar todo este periodo, este momento universitario, y dejar establecido un momento para recordarlo siempre y no olvidarse. Entonces, ¿qué hacer? Surgió la idea de que todos los que vivieron en ese departamento, ¿no? Que se llamaba Jurel, los Jureles, ¿no? Se tatuaran un Jurel en alguna parte del cuerpo. Y Jackson se lo hizo el Jurel, se lo tatuó en el pie, no en el tobillo. Ustedes pueden ver fotos, está ahí en internet. Aparece él con Miguel Crispi, ¿no? Sentado, están a pata pelada y están con sus tatuajes del Jurel. Entonces el Jurel es algo popular, claro. No es sofisticado para nada. Y dice Jackson, nosotros partimos desde lo estudiantil, desde abajo entonces. Ya partieron desde abajo, desde lo estudiantil. Entonces, un Jurel, dice, nos recuerda siempre de dónde venimos. Fíjense, entonces el origen de Revolución Democrática son los Jureles. Pero son los Jureles hoy putrefactos del presidente Boris. Los Jureles hediondos de Boris, ¿no? Entonces vean ustedes, esto es muy curioso, el nombre, los Jureles. Claro, y cuando nosotros sabemos que el pescado descompuesto huele muy mal, ¿no? Así como estaba oliendo la moneda en este minuto, con estos Jureles, ¿no? Así que el presidente Boric tiene estos Jureles en su mano. Así es la vida, pues amigos, así es la vida, así es la política. Ahora, posteriormente, ¿no? Jackson, Crispi, Nicolás Valenzuela, que hoy es el director del metro. Él mismo decía que saltarse el metro era una forma también de protestar, bueno, hacer un poco la revolución, ¿no? Giovanna Roa Cadín, son los primeros que van a fundar este grupo de Revolución Democrática, ¿no? Ellos compartieron una casa ahí en Valenzuela Castillo, y donde de joven vivió Salvador Allende. Y bueno, armaron un primer movimiento que se llamó Cuatro Séptimos, porque querían que la Constitución pudiera ser formada o reformada por Cuatro Séptimos. Una información interesante está en Bio Bio, ¿no? En la columna de Mochati. Interesante eso, ¿verdad? Este grupito ahí en esa casa, en fin, claro, toda la idolatría por Salvador Allende, además. Y van a surgir nuevos movimientos, sin duda. Nuevos movimientos que van a ir separando a estos grupos, ¿no? A este lote, en distintos lotes.
este grupo inicial, que es lo que nosotros vemos hoy en Revolución Democrática. Pero ¿de dónde viene el nombre de Revolución Democrática? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué Jackson puso Revolución Democrática? No porque se le haya ocurrido a él, amigos. No, de ninguna manera. El nombre de Revolución Democrática nace en México. Sí, nace en México. El año 1989. El 5 de mayo. Y seguramente Jackson lo vio por ahí, se enteró y dijo, bueno, este nombre está bonito, no sé, es potente, porque además a ellos les gusta mucho todos estos nombres de fantasía, estos nombres que son rimbombantes y que suenan bien, ¿no? Entonces el nombre de Revolución Democrática, amigos, viene de México, de un movimiento que se crea con ese nombre, Partido Revolución Democrático, o Revolución Democrática, ¿no? En mayo de 1989. Y el partido de Jackson nace oficialmente en enero, el 7 de enero de 2012, o sea, casi 3 años después. Después de toda esta historia entre los Jureles, entre la casa de la calle Joel Rodríguez y la casa de Valenzuela Llanos, en fin, después de todo esto, nace Revolución Democrática el año 2012, el 7 de enero. Entonces vean ustedes, hay una historia interesante, anecdótica, yo diría que chistosa, ¿no? Esto de los Jureles, y sobre todo hoy en lo que se convirtieron los Jureles, se corrompieron, pues. Están descompuestos estos Jureles, ¿no? Y huelen mal, hediondo. Y nos vamos a Revolución Democrática ya, el partido. Y es curioso. Yo les recomiendo que ustedes visiten la página web de Revolución Democrática. Tiene varios pasajes interesantes, pero yo me detuve en uno que voy a citar textual. Dice que son una organización política moderna, dice, una organización política moderna debe avanzar en la concreción de mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas. Por ende, entendemos la transparencia como una vía para mejorar la calidad de la política. A ver, amigos, yo voy a repetir esto y disculpen que lo repita porque aquí hay no sé cómo llamarlo, una contradicción, un chiste de mal gusto, un cara de palo, no sé, voy a leer de nuevo, ¿no? Esto está en la página web del partido. Una organización política moderna debe avanzar en la concreción de mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas. Por ende, entendemos la transparencia como una vía para mejorar la calidad de la política. Esto es como de verdad una cachetada, pues. Una cachetada en la cara de la gente que votó por ellos. Porque, ojo, Revolución Democrática es el espejo del Frente Amplio. Así que no quieran centrar todo en este problema de esta Fundación Democracia Viva y Revolución Democrática, no. Eso es lo que el oficialismo quiere.
como así colocar en una cápsula. Para nada. El Revolución Democrática es el espejo del Frente Amplio, amigos. Es el partido más importante. Ahí está Giorgio Jackson, que después del presidente Boric es la figura más trascendental de este gobierno, sin duda. Entonces, no quieran encapsularlo todo en esta fundación, porque ustedes ven que ya ha aparecido no sé cuántas fundaciones más, y todas boricistas, todas absolutamente utilizando este mecanismo para estafar al Estado, para malversar fondos, transferencias ilícitas, en contrato directo, sin licitación, en fin, todos ustedes ya saben ese cuento. Entonces, vean, entendemos la transparencia como una forma, como una vía para mejorar la calidad de la política, pero por Dios, a la luz de lo que estamos viendo, ¿de qué nos hablaban? ¿De qué nos habla esta página? De verdad, es una hipocresía, una falsedad, pero increíble, increíble. Yo siento, yo he estado leyendo algunas columnas y algunos columnistas hablan bueno, que puede caer en la corrupción generalizada y ser el gobierno más corrupto de la política reciente, de los periodos recientes. Yo creo que es el gobierno más corrupto. Yo creo que esta moral superior, de verdad, es absolutamente irrelevante. Y yo creo que estos planteamientos que parecen muy bonitos, ¿no? Concreción de mecanismos, de transparencia y de rendición de cuentas, por favor amigos, esto es lo que está ahí en la página web de Revolución Democrática. De frentón, para mí este es el gobierno más corrupto de la historia reciente. Es una corrupción agravada, claro, por cierto, por los aires de superioridad moral, sin duda. Estos aires de superioridad moral con que asumieron el poder. Eso torna toda esta palabrería, toda esta declaración en una demostración de hipocresía, pero sin límites. Sin límites. Pero los jureles, estos jureles de Boric, ya venían podridos. Claro, nacieron podridos. Yo no creo en estos jóvenes. No creo en ellos, porque los he visto actuar. Los vi y los escuché cuando eran dirigentes estudiantiles. Luego en el Parlamento, donde fueron un fracaso. Donde hicieron de la política un espectáculo. Tal como están haciendo hoy de la política un espectáculo deprimente. Un circo, disculpando la palabra circo, un circo de mala muerte, ¿no? Un mecanismo burdo, estúpido, de cómo saquear al Estado. Y lo más terrible, amigos, estos jureles utilizaron la pobreza para saquear el Estado y para enriquecerse. Utilizaron a los más pobres. Vean ustedes qué vergüenza. ¿Cómo pueden erguirse, atribuirse una superioridad moral?
Entonces, claro, eh, los pescados podridos huelen muy mal. Como dije, así huele la moneda hoy. Eh, esta superioridad moral que muchos columnistas, si ustedes los escuchan, dicen que era la última virtud que les quedaba, puesto que políticamente ya lo habían perdido todo. Políticamente ya el Frente Amplio está en el suelo, ¿verdad? Fue arrasado el 4 de septiembre, cuando se rechaza la Constitución. Fue arrasado ahora el 7 de mayo, en la elección de consejeros constituyentes. Entonces, políticamente ya el Frente Amplio tiene muy poco peso. Pero dicen los columnistas, algunos, que les quedaba esta reserva, esta virtud, que era lo único que los mantenía a flote. Ahora, a mi modo de ver, eso no es así. No es así. Y yo estaba leyendo la columna de muy interesante, en todo caso, de Cristian Valenzuela, ¿no? No, Valenzuela me parece que es el apellido de Valenzuela, pero no recuerdo el nombre, ¿no? Del diario La Tercera de hoy día. Metieron las patas, ahora las manos, algo así se llama la columna de Valenzuela. A mí, y él dice esto, entre otros columnistas, él dice que quedaba esta reserva moral. Y yo no comparto con eso, ¿no? Porque esta reserva moral, yo creo que nunca fue. Yo siento que nunca fue y se demostró desde los primeros días. Desde los primeros días se demostró que tal reserva moral no existía. Y la prueba está en la cantidad de pitutos, por ejemplo. Durante la campaña se dijo el presidente o el candidato en la época que eso no iba a existir. El amiguismo, el nepotismo, el escándalo con Irina Caramano como primera dama recién asumido, es decir, antes de asumir ya estaba todo negociado. Así que ¿de qué reserva moral? No había ninguna reserva moral. No entiendo a esos columnistas yo y no comparto con ellos. Y estas son pruebas, y bueno, de ahí para acá se desataron una serie de otras acciones que fueron demostrando que no había tal reserva moral. Esa es una frase de Jackson, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Las palabras son una cosa y las acciones y los actos son otras cosas. Entonces, lo que Jackson haya dicho no tiene ningún sentido. Es otra de las, no sé, banalidades, tonteras, necedades que hemos escuchado de los representantes, de los ministros, de los políticos, del propio presidente, ¿no? Entonces, es demasiado arrogante atribuirse, a mi modo de ver, amigos, una superioridad moral cuando se trata de una generación que nunca supo de sacrificios, que son los que fortalecen el espíritu y la condición moral. Un poco me refería a esto antes, una generación que salió de sus casas bien acomodadas, se fue a la universidad, se hizo dirigente estudiantil y anduvo por las calles haciendo discursos con megáfono y todo lo demás, y de ahí al Parlamento. Entonces, una generación que no sabe de sacrificios reales, como lo que hace la gente para vivir, para sobrevivir.
porque estos son los sacrificios que fortalecen el espíritu y la condición moral. Esa capacidad de enfrentar el problema, de luchar contra la adversidad. ¿Ellos han luchado contra qué? Así que no creo en esa reserva moral, amigos. Yo creo que esto está terminado de antes. La aparición de estas fundaciones no es nada más que el corolario de un fin, sin duda. Es una generación, y a mí lo que más me molesta, que esta es una generación que utilizó la pobreza para defraudar al Estado y enriquecerse, como dije. Sí, porque todos los involucrados de la Fundación Democracia Viva, cuyas aristas, ¿verdad?, aristas ponzoñosas, están lejos de acabarse, abusaron de la miseria humana, abusaron de la miseria humana, abusaron del más desposeído, que es la gente de los campamentos, amigos. En fin, Revolución Democrática es el espejo del Frente Amplio. No me canso de repetirlo, no me canso de decirlo. Por eso no debe encapsularse a Revolución Democrática, ni a sus fundaciones, como siendo los únicos responsables o los únicos indecentes, inmorales. No, esto alcanza también al Frente Amplio en su totalidad. Por cierto, por eso el afán del oficialismo por colocarle un cierre, un marco a Revolución Democrática y sus fundaciones. Pero la realidad es cruda, amigos. La realidad es cruda y se revela a cada hora, no a cada día. Entonces, se revela más siniestra y corrupta. Ahora en distintas regiones del país, y ustedes lo saben. Esto hunde más a Boric, mucho más. Yo escribí una columna que salió publicada hace 2 o 3 días, no sé, ahora, en el medio uruguayo Agesor. La corrupción hunde al gobierno del presidente Boric. Así se llama mi columna que está en Agesor. Entonces yo creo que sí. Esto que aparece no a cada hora, sino que no a cada día, sino que a cada hora hunde más al gobierno del presidente Boric. ¿Y lo hunde a dónde? ¿A dónde lo lleva? Lo lleva a las mazmorras de sus conciencias arrasadas por esta decadencia moral. Allá los está dejando. Es fuerte, yo sé, pero esa es la realidad. Por eso este esfuerzo, ¿no es cierto?, por buscar algún culpable y llevarlo ahí. Hay un esfuerzo enorme por encontrar esto. Un esfuerzo para salvar a los amigos, para salvar a aquellos que están detrás de la primera línea, que son aquellos gatos que cayeron, ¿no? Como Contreras, Andrade, la subsecretaria Rojas, en fin. Entonces, gente que de verdad está ahí, pero están los que se ubican detrás de esta primera línea, que son los responsables directos. Sí. En otro programa, yo creo que mañana martes, vamos a hablar del señor Carlos Montes y de sus frases. O sea, de verdad, una frase bastante sinvergüenzas. En serio. Un señor cara de palo ya con lo que comenta, ¿no? Debemos centrarnos en cosas ya más importantes, dejar esto, estamos perdiendo la atención, alejándonos de lo central. O sea, imagínense, si él está metido ahí. Pero en fin, lo dejamos para mañana. De todas maneras. Entonces, yo creo que este afán es errático, este afán del gobierno por salvar a esta gente y por buscar
responsable y llevarlo ahí, cueste lo que cueste, ¿no? Porque el estigma de la putrefacción, ningún gobierno se escapa de él. Ningún gobierno se escapa de esa marca, de ese estigma, de la putrefacción, de la corrupción, claro. No, ni menos este, que solo ha logrado fracasos en todos los frentes de batalla donde los gobiernos luchan por mejorar la vida ciudadana, la vida de la gente, sobre todo la vida del más necesitado, porque es ahí donde todos los gobiernos, de izquierda, de derecha, el gobierno que sea, es ahí donde ellos luchan. Hay como una batalla permanente en distintos frentes, en la economía, en la seguridad, en la educación, en salud. Luchan, ¿verdad?, para estar al lado de la gente, de la mejor manera posible, sobre todo al lado de aquel que necesita, el que más necesita. Entonces, este gobierno ha sido un fracaso en esta lucha. Ha sido un fracaso político. Ha sido un fracaso moral. Y esta superioridad moral, esta arrogancia con la que asumieron, ya de verdad es absolutamente absurda, ridícula, patética. Así es. El gobierno de Gabriel Boric no tiene rumbo conocido. Es sin rumbo. Sin rumbo. Ni político ni moral. Y yo creo que la muerte de este gobierno será lenta y pustulosa. Una muerte lenta y pustulosa. La generación de la moral superior se consume en sus propias escaras morales. Esa es mi opinión respecto de lo que estamos viviendo, respecto de lo que a mí me parece que es el gobierno del presidente Boric. La generación de la moral superior se consume en sus propias escaras morales. Los jureles han conducido este gobierno, el Frente Amplio y todo lo que él envuelve, a sufrir las consecuencias de su propia inmoralidad. Amigos, con esto yo termino mi columna de hoy, lunes. Como siempre, me despido de ustedes, Alejandro Carreño, ¿verdad? Y agradecido por su atención y nos vemos mañana martes aquí en un nuevo programa de Política con Carreño. Chao amigos.